Mi hermana me traicionó, desapareció dejándome a su hijo. La veo en la puerta, ojos húmedos, suplicando verlo. Giro, perdió el amor de su único hijo, que me abraza como padre. ¿Cambiará por él? No estoy seguro. Bloqueé su número. Me llamo Javier y, a mis 35 años, he construido una vida estable, aunque no especialmente emocionante. Trabajo como gerente de logística en una empresa de envíos de tamaño mediano. Un empleo que requiere precisión y paciencia, cualidades que he perfeccionado organizando horarios y resolviendo problemas. Mis colegas me respetan, tal vez incluso me aprecian, aunque mantengo cierta distancia con la mayoría. Siempre he preferido mi propia compañía. Mis noches ocupadas con un libro o una cena tranquila en mi pequeño apartamento en la ciudad. Tengo pocos amigos, pero son leales, de esos que no se molestan cuando me pierdo en mis rutinas. ¿Niños? Nunca han formado parte de mi plan. No siento el impulso de ser padre. Nunca me he imaginado corriendo detrás de un pequeño o lidiando con horarios escolares. No es que no me gusten los niños, simplemente, son un misterio para mí, como un idioma que nunca aprendí. La idea de cuidarlos me resulta tan lejana como mudarme a otro país. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, me he preguntado cómo sería tener a alguien que dependa de mí, ser más que un nombre en un correo de trabajo. Pero esos pensamientos no duran mucho. Mi hermana menor, Carla, siempre ha sido un torbellino. A sus 28 años, es madre soltera y ha vivido oscilando entre una independencia feroz y la necesidad de apoyo cuando todo se desmorona. De pequeños éramos cercanos, pero sus decisiones a menudo me desconcertaban, relaciones impulsivas, sueños a medio camino y una terquedad que la llevaba a no pedir ayuda hasta estar al borde del colapso. La semana pasada me llamó, con la voz temblorosa, un tono que no escuchaba desde que nuestros padres fallecieron hace 5 años. Javi, te necesito, dijo sin rodeos. Solo por un fin de semana. No, no puedo con esto ahora. ¿Con qué? Pregunté, preparándome para lo peor. Con Mateo. Tiene 3 años y estoy hecha pedazos. Mi trabajo es un desastre, mi ex está causando problemas y necesito un respiro. Por favor. La vida de Carla ha sido un nudo de complicaciones últimamente. Su relación intermitente con su novio ha estado más apagada que encendida, dejándola sola con Mateo mientras intenta mantener un empleo a tiempo parcial en una cafetería. Ha faltado a turnos, y la paciencia de su jefe se agota. Peor aún, ha sido abierta sobre su lucha con la ansiedad, esa que la mantiene despierta de noche, mirando el techo, incapaz de respirar. Lo escuché en su voz, agotamiento, desesperación, una madre al límite. No necesitaba que lo explicara. Carla no solo pedía un favor, estaba admitiendo que no podía ser madre en este momento, no del todo. Mateo, su hijo de ojos grandes y silencioso, estaba atrapado en medio de su caos. No dijo cuánto tiempo estaría fuera, solo que necesitaba tiempo para arreglar las cosas. El peso de sus palabras me golpeó fuerte, no era solo cuidar a un niño de 3 años por un par de días, sino la posibilidad de que esto fuera más que un fin de semana. Carla se estaba desmoronando, y yo era el único en quien confiaba para recoger los pedazos. Dije que sí, claro. ¿Qué más podía hacer? Es mi hermana. Pero al colgar, mi apartamento me pareció más pequeño, el silencio más pesado. Miré a mi alrededor, libros ordenados, platos lavados, una vida predecible. Nada de eso me había preparado para esto. Mateo iba a llegar, y con él, una responsabilidad que nunca pedí. Una parte de mí quiso devolverle la llamada, decirle que no era la persona adecuada, que buscara a alguien más. Pero no lo hice. No pude. Porque incluso a través del teléfono, escuché el quiebre en su voz. El sonido de alguien que no tenía a dónde más acudir. El sábado por la mañana sonó el timbre, y al abrir la puerta encontré a Carla, pálida, con los ojos enrojecidos, sosteniendo una pequeña bolsa de lona. A su lado estaba Mateo, apenas llegándole a la cadera, con rizos oscuros cayendo sobre sus ojos. Se aferraba a su pierna, sosteniendo un conejo de peluche gastado, con una oreja deshilachada de tantas noches abrazándolo. No me miró, solo fijó la vista en el suelo, sus zapatillas rozando el felpudo. Lo había visto pocas veces, en Navidad, un cumpleaños, pero estaba más tímido de lo que recordaba, como un animalito evaluando a un desconocido. Hola, pequeño, dije, agachándome a su altura, mi voz más suave de lo que esperaba. Soy tu tío Javi. ¿Vamos a pasarlo bien este fin de semana, sí? No respondió, solo se pegó más a Carla, apretando el conejo contra su pecho. Noté que el peluche tenía una mancha azul tenue en la panza, como si lo hubieran arrastrado por un charco de pintura. Algo en ese detalle se me quedó grabado, un pequeño peso que no supe explicar. Carla se arrodilló a su lado, apartándole el cabello. Mateo, pórtate bien con tío, ¿sí? Pronto estaré de vuelta.
Su voz se quebró en pronto, y vi sus manos temblar mientras lo abrazaba. Carla se puso de pie, entregándome la bolsa. Está todo ahí, ropa, pañales, sus snacks favoritos. Le gusta que le lean cuentos antes de dormir. Y no le des mucho jugo, lo pone hiperactivo. Hablaba rápido, como si temiera detenerse, temiera irse. Luego me miró, con ojos suplicantes. Gracias, Javi. De verdad, lo necesito. Antes de que pudiera responder, besó a Mateo en la frente y salió apresurada por el pasillo, sus pasos resonando hasta que la puerta de la escalera se cerró con un golpe. El silencio que dejó fue ensordecedor. Los labios de Mateo temblaron, y sentí una punzada en el pecho, no solo por él, sino por mí. Mi fin de semana, mi libertad, mi vida tranquila, todo se desvaneció, reemplazado por este pequeño que ni siquiera confiaba en mí. Cerré la puerta y lo miré. Bueno, pequeño. Ahora somos tú y yo. No lloró, lo que me sorprendió, pero sus ojos estaban muy abiertos, buscando, como esperando que Carla regresara. No sabía qué hacer, así que tomé la bolsa y lo guié adentro. Mi apartamento de repente me pareció demasiado frío, demasiado adulto para un niño de 3 años. Las primeras horas fueron un torpe ensayo y error. Intenté entretenerlo con un rompecabezas que encontré en la bolsa, pero solo movió las piezas sin interés. Luego puse un dibujo animado, un programa ruidoso sobre animales que hablaban. Lo miró un rato, abrazando su conejo, pero cuando me senté a su lado, se deslizó al otro extremo del sofá, acurrucándose en una esquina. El almuerzo fue un desastre. Le preparé un sándwich de crema de cacahuate, pensando que era una apuesta segura, pero dio un mordisco y lo escupió, arrugando la cara. No gusta, murmuró, sus primeras palabras hacia mí. Miré el sándwich destrozado, mi paciencia al límite. Está bien, ¿qué te gusta?, pregunté, rebuscando en la bolsa. Encontré una caja de galletas con forma de animales y se las ofrecí. Comió 3 y luego tiró una al suelo cuando me distraje. Por la tarde, encontramos un ritmo frágil. Extendí papel en la mesa de la cocina y le di crayones de la bolsa. Dibujó círculos desordenados, sosteniendo el crayón como si fuera su salvavidas. Me senté frente a él, fingiendo trabajar en mi laptop, pero en realidad lo observaba. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta, y mi corazón se hundía un poco más. La hora de dormir fue la verdadera prueba. Lloró cuando intenté ponerle el pijama, escapándose de mis manos. Quiero a mamá, sollozó, y me sentí la peor persona del mundo. No sabía cómo consolarlo, así que me senté en el suelo junto a su cama improvisada, un montón de mantas en el sofá, y le leí un cuento sobre un cachorro perdido. Sus sollozos se calmaron, pero seguía abrazando ese conejo como si fuera lo único que lo mantenía entero. Cuando finalmente se durmió, me recosté contra el sofá, agotado. Esto era más difícil que cualquier día de trabajo, cualquier plazo. Miré a Mateo, su pequeño pecho subiendo y bajando, y sentí una extraña mezcla de resentimiento y protección. No era mío, pero estaba aquí, y yo era todo lo que tenía por ahora. Esa idea me asustó más de lo que quería admitir. El domingo por la noche llegó y se fue sin noticias de Carla. Había esperado un mensaje, una llamada, algo que confirmara que vendría por Mateo como prometió. Pero mi teléfono permaneció en silencio, salvo por un par de notificaciones de trabajo. Intenté contactarla, un mensaje primero, luego 2, después una llamada que fue directo al buzón de voz. Carla, soy Javi, ¿estás bien? ¿Cuándo vienes por Mateo? Nada. Cada hora que pasaba, la inquietud crecía, un nudo en el estómago que no podía ignorar. Mateo, ajeno a todo, jugaba en la sala con su conejo de peluche, apilando bloques que luego derribaba con una risita. El lunes por la mañana, me desperté con la esperanza de encontrar una respuesta, pero mi bandeja de entrada seguía vacía. Llamé de nuevo, y el resultado fue el mismo, buzón de voz. Me imaginé lo peor, Carla en problemas, perdida en su propia crisis, incapaz de volver. Miré a Mateo, que desayunaba galletas desmenuzándolas sobre la mesa, y sentí un peso aplastante. No podía dejarlo solo, no podía llevarlo a una guardería sin saber qué pasaba. Así que tomé una decisión impulsiva, llamé al trabajo, pedí un día libre y me quedé con él, rezando porque Carla apareciera pronto. Con cada día que pasaba, la incertidumbre se mezclaba con una culpa que no esperaba. Al principio, cuidar de Mateo había sido una molestia, una interrupción en mi vida ordenada. Pero ahora, viéndolo dormir en el sofá, su pequeño cuerpo envuelto en una manta, sentía que lo estaba traicionando al desear que Carla regresara rápido. ¿Y si ella no podía volver? ¿Y si yo estaba invadiendo un espacio que no me correspondía? Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto al quedarme, o si mi renuencia inicial significaba que no estaba hecho para esto. Sin embargo, cada vez que Mateo me miraba, buscando seguridad, o cuando se reía al perseguir una pelota por The Kitchen Floor, la culpa retrocedía un poco.
No podía abandonarlo. No ahora, no cuando era tan pequeño y vulnerable. Decidí que, pase lo que pase, me quedaría con él hasta que supiera que estaba a salvo. No era solo por Carla, era por él. Esa decisión no fue fácil, significaba renunciar a mi libertad, a mi rutina, pero mirándolo, con su conejo de peluche apretado contra el pecho, supe que no había otra opción. El jueves por la noche, cuando ya había perdido la esperanza de una respuesta rápida, mi teléfono vibró con un mensaje de Carla. Era breve, apenas unas palabras: lo siento, Javi. No puedo ahora. Cuida de Mateo, por favor. No había detalles, ninguna explicación, solo esa súplica desesperada. Lo leí una y otra vez, mi corazón latiendo con furia. ¿Qué significaba no puedo ahora? ¿Estaba en peligro? ¿Se había rendido? La rabia y el miedo se mezclaban, pero cuando miré a Mateo, dormido en el sofá, supe que no podía dejar que eso me consumiera. Ese mensaje cambió todo. No era solo un fin de semana, esto podía ser mucho más. Me senté junto a Mateo, escuchando su respiración tranquila, y sentí una claridad repentina. No sabía cuánto tiempo estaría él conmigo, pero mientras estuviera aquí, sería su protector, su hogar. La idea me aterrorizaba, pero también me daba un propósito que nunca había sentido. Carla estaba en problemas, y hasta que ella pudiera volver, Mateo era mi responsabilidad. No había vuelta atrás. Los días se convirtieron en semanas, y mi apartamento, antes un refugio de orden y silencio, se transformó en un caos organizado. Me despertaba a las 6 de la mañana, antes de que Mateo abriera los ojos, para preparar un desayuno que no terminara en el suelo. Descubrí que le encantaban los panqueques, siempre que tuvieran un chorrito de miel, y que el café instantáneo era mi salvavidas para sobrevivir las mañanas. Convertí un rincón de la sala en su espacio, una manta suave, una caja con juguetes y su conejo de peluche, que nunca estaba lejos de sus manos. El trabajo fue otro desafío. Negocié con mi jefe trabajar desde casa 2 días a la semana, pero aún así, las reuniones por videollamada se complicaban con Mateo trepando a mi regazo o tirando de mi camisa para que jugara con él. Encontré una guardería cercana, pero dejarlo allí los primeros días fue una tortura. Sus ojos se llenaban de lágrimas, y yo me sentía como si lo estuviera traicionando. Poco a poco, ajustamos nuestra rutina: despertarnos, desayunar, guardería, trabajo, recogerlo, cena, cuento y cama. Era agotador, pero cada día sentía que lo hacía un poco mejor. No todo era caos. Había momentos que, sin darme cuenta, empezaron a llenar mi vida de algo nuevo. Una mañana, Mateo dio sus primeros pasos firmes hacia mí, tambaleándose desde el sofá con una sonrisa triunfal. «Tío, mira», exclamó, y me reí tan fuerte que casi derramo mi café. Otra vez, mientras dibujábamos en la mesa, me enseñó un garabato que llamó casa. Un cuadrado torcido con 2 palitos que, según él, éramos nosotros. Guardé ese dibujo en un cajón, junto con el conejo de peluche cuando necesitaba lavarlo. Las noches eran lo mejor. Después del baño, nos acurrucábamos en el sofá con un libro. Su favorito era uno sobre un pingüino que buscaba su hogar. A veces, se dormía a mitad del cuento, su cabeza apoyada en mi pecho, y yo me quedaba allí, escuchando su respiración, sintiendo una calidez que no sabía que necesitaba. Esos instantes me hacían olvidar el cansancio, las dudas, el miedo a no estar haciendo lo suficiente. Mateo estaba creciendo, y yo, sin planearlo, estaba creciendo con él. No todo era color de rosa. Mis amigos, al principio curiosos, empezaron a hacer preguntas incómodas. «¿Y si Carla vuelve, estás seguro de que puedes con esto?», dijo uno durante una cerveza. Mi vecina, una señora que siempre me saludaba, comentó algo sobre lo raro que es ver a un hombre solo con un niño. Cada comentario era un pinchazo, una duda que se colaba en mis pensamientos. Luego estaban los problemas prácticos. La guardería no era barata, y mi presupuesto, antes suficiente para mí solo, ahora se estiraba hasta el límite. Tuve que llenar formularios para inscribir a Mateo en el sistema de salud, y cada trámite era una batalla. Documentos que no tenía, preguntas sobre mi relación legal con él. «¿Es usted el padre?», me preguntaban, y yo solo podía responder: «Soy su tío». La palabra se sentía insuficiente, pero no tenía otra. Aún así, lo más duro eran los días en que Mateo preguntaba por su mamá. «¿Dónde está?», decía, sosteniendo su conejo. Yo murmuraba algo vago sobre que ella volvería pronto, aunque no estaba seguro de creérmelo. Esas noches, me quedaba despierto, mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo podría seguir así. Cuánto tiempo podría ser suficiente para él. Han pasado meses, y Mateo ya no es el niño tímido que llegó aferrado a su conejo de peluche. Ahora corre por el apartamento, llenando cada rincón con risas y preguntas interminables. «¿Por qué el cielo es azul, tío? ¿Puedo comer galletas antes de dormir?».
Su confianza me desarma. Antes, sus ojos buscaban la puerta, esperando a Carla, ahora, me busca a mí. Sus manitas tirando de mi pantalón cuando quiere mostrarme un dibujo o pedirme que juegue. Ese cambio me golpea fuerte, porque significa que, para él, yo soy su mundo. Yo también he cambiado. Mi vida, que antes giraba en torno a horarios y listas, ahora se moldea a sus necesidades. He aprendido a calmar sus pesadillas, a saber cuándo está a punto de hacer un berrinche por hambre o cansancio. A veces, me sorprendo sonriendo al verlo dormir, su conejo aún apretado contra el pecho, la mancha azul desvaneciéndose con cada lavada. Me doy cuenta de que no solo lo cuido, lo quiero, de una manera que no esperaba, profunda y aterradora. Nuestra conexión se ha construido en momentos pequeños pero inmensos. Una noche, mientras le leía el cuento del pingüino, se acurrucó contra mí, y sin aviso, murmuró: «Te quiero, tío». Mi voz se atoró, y solo pude apretarlo más, esperando que no notara mis ojos húmedos. Otra vez, en el parque, se cayó de un columpio y corrió hacia mí, no solo por consuelo, sino porque confiaba en que lo levantaría. Lo hice, y cuando sus risas volvieron, sentí que mi corazón se expandía. Esos instantes me han transformado. Antes, la idea de ser padre me parecía un peso, ahora, es un privilegio, aunque no lo elegí. Cuando Mateo dibuja nuestra casa, un cuadrado con dos figuras, él y yo, bajo un sol torcido, lo guardo como un tesoro. No es solo un dibujo, es la prueba de que, para él, soy más que un sustituto. Soy su hogar. Pero no todo es fácil. Hace unas semanas, Mateo se despertó con fiebre alta, su carita roja y su cuerpo temblando. Lo llevé al hospital, sosteniendo su mano mientras los médicos lo revisaban. Mi mente atrapada en el miedo de no saber qué hacer. Cuando mejoró, me abrazó fuerte, y aunque el alivio me inundó, también me dejó preguntándome si estaba preparado para estas crisis. ¿Y si algo peor pasaba? ¿Era yo suficiente? Lo más duro vino una tarde, cuando, mientras jugábamos, me miró y dijo: «Tío, tú eres mi papá». La palabra me congeló. No supe qué responder. Balbuceé algo sobre que era su tío, que lo quería mucho, pero sus ojos, llenos de confusión, me persiguieron toda la noche. Me pregunté si estaba ocupando un lugar que no me correspondía, si algún día Carla volvería y yo tendría que dejarlo ir. La idea me destrozaba. Amo a Mateo, pero el futuro es un borrón. ¿Cuánto tiempo puedo ser su todo sin saber si esto es permanente? Cada día que pasa, esa pregunta pesa más, y no tengo respuestas. 3 años después, una tarde de sábado, el timbre sonó mientras Mateo y yo coloreábamos en la mesa. No esperaba a nadie, así que abrí la puerta con cautela. Allí estaba Carla, de pie, con el cabello más corto, un vestido sencillo y una bolsa colgada al hombro. Estaba más delgada, pero sus ojos tenían un brillo que no recordaba, no el de la desesperación, sino algo más firme, como si hubiera encontrado un ancla. «Javi», dijo, su voz temblando apenas, «necesito verlo». Me quedé helado. 3 años sin una llamada, sin un mensaje más allá de aquel texto vago, y ahora estaba aquí, sin aviso. Sentí una oleada de emociones, alivio, porque estaba viva, rabia, porque había desaparecido, y miedo, porque su presencia amenazaba la vida que había construido con Mateo. «Carla, ¿dónde estabas?», logré decir, mi voz más dura de lo que quería. Ella bajó la mirada. «Es una larga historia, ¿puedo entrar?». Asentí, pero mi pecho estaba apretado. Mateo, ajeno, seguía coloreando, su conejo de peluche a su lado, la mancha azul ya casi invisible. Llamé a Mateo, y él levantó la vista, curioso. «Mateo, ven, hay alguien que quiere verte». Caminó hacia la puerta, sus ojos grandes estudiando a Carla. Ella se arrodilló, extendiendo los brazos. «Soy yo, pequeño». «Mamá». Pero Mateo no corrió hacia ella. Se quedó quieto, apretando su conejo, y luego retrocedió hasta pegarse a mi pierna. «Tío», murmuró, buscando mi mano. El rostro de Carla se derrumbó, una mezcla de dolor y sorpresa. No la culpé. Mateo tenía 6 años ahora, para él, Carla era un recuerdo borroso, una figura que no encajaba en su mundo. Yo era su constante, su refugio. Pero verla allí, intentando conectar con él, removió algo en mí, la imagen de aquel niño de 3 años que lloraba por su mamá. El conejo en sus manos era un puente entre entonces y ahora, un recordatorio de lo que habían perdido. «Dame tiempo, Javi», susurró Carla, sus ojos húmedos. «Solo quiero conocerlo de nuevo». Esa noche, después de que Mateo se durmió, Carla y yo hablamos en la cocina, la mesa entre nosotros como una barrera. «Estuve en rehabilitación», confesó, sus manos jugueteando con una taza vacía. «Perdí el control, el trabajo, mi ex, todo. No podía ser madre». Su voz era franca, pero cada palabra avivaba mi enojo.
Y no pudiste llamar, escribir, dejaste a tu hijo, Carla. Mi tono era duro, pero no pude contenerme. 3 años de silencio, de criar a Mateo solo, pesaban demasiado. Ella se estremeció. No quería arrastrarlo a mi desastre. Pensé que estaría mejor contigo. Sus palabras eran un golpe bajo, parte de mí sabía que tenía razón, pero otra parte quería gritar que no había sido justo. Hablamos de Mateo, de cómo había crecido, de sus risas y sus miedos. Pero también de lo que venía ahora. Quiero ser su madre otra vez, dijo, y mi corazón se detuvo. ¿Cómo podía dejar que se lo llevara después de todo lo que habíamos construido? La conversación terminó sin respuestas, solo con promesas de seguir hablando, pero la tensión entre nosotros era un muro que ninguno sabía derribar. Los días siguientes a la reaparición de Carla fueron una tormenta silenciosa. Cada mañana, mientras preparaba el desayuno para Mateo, me preguntaba qué era lo correcto. ¿Debería dejar que volviera con su madre, la persona que lo trajo al mundo? ¿O debía proteger la vida que habíamos construido juntos, donde yo era su ancla? La idea de perderlo me apretaba el pecho. Mateo era mi familia ahora, más que un sobrino. Pero también sabía que Carla, a pesar de sus errores, era su madre, y negarle esa relación parecía egoísta. Me miraba en el espejo y veía a un hombre atrapado entre el amor y el deber. Recordaba las noches en que Mateo me abrazaba, llamándome tío, y las comparaba con la imagen de Carla, arrodillada, suplicando una oportunidad. ¿Estaba robándole su derecho a ser madre? ¿O estaba protegiendo a Mateo de una incertidumbre que podría romperlo? No había respuestas claras, solo un torbellino de dudas que me mantenía despierto. Mirando el techo mientras él dormía tranquilo, su conejo de peluche a su lado. Hablé con un amigo cercano, Luis, durante un café. Siempre había sido directo, y esta vez no fue diferente. Javi, lo que haces es increíble, pero no eres su padre, dijo, removiendo su taza. Carla está aquí ahora, ¿no merece intentarlo? Sus palabras dolieron, pero me hicieron pensar. ¿Qué significaba ser padre? ¿Era un lazo de sangre o los años de cambiar pañales, leer cuentos y secar lágrimas? Mi tía, que me llamó una noche, tenía otra perspectiva, el amor que le das a ese niño no se reemplaza. No dejes que nadie te haga sentir menos. Esas conversaciones me obligaron a enfrentar lo que sentía. No había elegido este rol, pero lo vivía con todo mi ser. Sin embargo, la idea de compartir a Mateo con Carla, o peor, de dejarlo ir, me aterraba. Cada risa suya, cada dibujo que me regalaba, era un recordatorio de lo que podía perder. La paternidad, me di cuenta, no era solo cuidar, era también aprender a soltar. Y eso era lo que más me costaba. La presión no venía solo de mi cabeza. Una tarde, mientras recogía a Mateo en la guardería, una trabajadora social que había ayudado con su inscripción me llamó aparte. Señor Javier, hemos sabido que la madre de Mateo está de vuelta. Legalmente, ¿ella tiene derechos? ¿Ha considerado qué significa esto? Su tono era amable, pero sus palabras eran un mazazo. Legalmente. La palabra resonaba, haciéndome sentir como un impostor en mi propia vida. Peor aún fue ver a Mateo afectado. Una noche, después de que Carla lo visitara brevemente, se despertó llorando, diciendo que no entendía por qué. Mamá vino y se fue. Lo abracé, murmurando que todo estaría bien. Pero sus lágrimas eran un recordatorio de que mi indecisión lo estaba lastimando. La urgencia de decidir crecía, y con ella, el miedo de equivocarme. Cada paso que daba parecía llevarme más cerca de un borde del que no podía retroceder. Después de semanas de dudas y noches sin dormir, la claridad llegó en un momento inesperado. Era un domingo por la mañana, y Mateo y yo estábamos en el parque. Él corría tras una pelota, riendo, su cabello revuelto por el viento. De pronto, se detuvo, me miró y dijo, «Tío, ¿siempre vas a estar conmigo?» Sus ojos, tan abiertos y confiados, me atravesaron. En ese instante, entendí lo que realmente importaba. Mateo necesitaba estabilidad, amor, un hogar, sin importar quién lo proporcionara. No se trataba de Carla o de mí, se trataba de él. Me di cuenta de que no podía seguir atrapado en el miedo a perderlo o en la culpa por ocupar un lugar que no me correspondía. Mi amor por Mateo no era menos válido porque no fuera su padre biológico. Decidí que, mientras Carla no estuviera lista para ser la madre que él necesitaba, yo sería su protector. Su familia. Pero también supe que no podía cerrarle la puerta a su madre para siempre, si ella demostraba un cambio real. Tendríamos que encontrar un camino juntos. Esa noche, después de la cena, senté a Mateo en el sofá, su conejo de peluche en sus manos. Quería explicarle, de la manera más sencilla posible, lo que estaba pasando. Mateo, sabes quién es mamá, ¿verdad? Comencé, mi voz suave. Él asintió, apretando el conejo. Ella te quiere mucho, pero ha estado muy lejos porque necesitaba arreglar cosas. Yo estoy aquí para cuidarte,
para ser tu tío, siempre. Pero mamá también es parte de tu vida. Sus ojos se llenaron de preguntas. ¿Va a volver?, preguntó. Tragué duro, eligiendo mis palabras. Eso esperamos, pequeño. Pero pase lo que pase, tú y yo somos un equipo, ¿sí? Él sonrió, pequeño pero sincero, y se acurrucó contra mí. Mientras lo abrazaba, sentí que le estaba dando algo más que palabras, una promesa. No importaba el título, tío, padre, cuidador, lo que importaba era el amor que nos unía. Más fuerte que cualquier incertidumbre. Decidí que, si Carla quería recuperar su lugar, tendría que demostrar un compromiso real, estabilidad, presencia, un entorno seguro para Mateo. Hasta entonces, él se quedaría conmigo. Hablé con un abogado para entender mis derechos como tutor temporal, un paso que me dio paz, aunque también me pesó. No quería una batalla legal, pero estaba dispuesto a pelear por Mateo si era necesario. Esa noche, mientras Mateo dormía, saqué el dibujo de nuestra casa que había guardado en el cajón. Ese cuadrado torcido con dos figuras bajo un sol brillante. Lo colgué en la pared de la sala, justo donde él pudiera verlo cada día. Era más que un dibujo, era un símbolo de nuestra unión, un recordatorio de que, sin importar lo que viniera, este hogar era nuestro. Lo miré, sintiendo una mezcla de resolución y esperanza, y supe que, por primera vez, estaba listo para lo que el futuro trajera. Han pasado meses desde que tomé la decisión de ser el hogar de Mateo, y cuando miro atrás, apenas reconozco al hombre que era antes de que él llegara. Solía pensar que mi vida estaba completa en su simplicidad, un trabajo estable, noches tranquilas, un mundo pequeño pero mío. Ahora, con Mateo, ese mundo se ha expandido, desordenado, llenado de risas, preocupaciones y un amor que no sabía que podía sentir. Cuidarlo me ha enseñado que la familia no se define solo por la sangre, sino por las promesas que elegimos cumplir, por las manos que sostenemos en la oscuridad. He aprendido a ser paciente, a encontrar alegría en las cosas pequeñas, un abrazo espontáneo, un dibujo nuevo, la forma en que Mateo murmura de tío cuando está medio dormido. También he aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar que no siempre tendré todas las respuestas. La paternidad, aunque no la busqué, me ha transformado, dándome un propósito que va más allá de mí mismo. No soy perfecto, pero cada día intento ser suficiente para él. Cuando pienso en el futuro, veo a Mateo creciendo, corriendo por el parque, aprendiendo a leer, haciéndome preguntas que me dejarán sin palabras. Quiero estar ahí para cada paso, sus primeras victorias, sus tropiezos, sus sueños. Planeo llevarlo a clases de arte, porque sus dibujos ya llenan las paredes de mi apartamento. También sueño con pequeños viajes juntos, tal vez a la playa, donde pueda construir castillos de arena y reír hasta que le duela la barriga. No será fácil, los retos financieros, las preguntas sobre Carla, las dudas legales seguirán ahí. Pero con Mateo a mi lado, siento que puedo enfrentarlos. Carla sigue en contacto, visitando a veces, pero su vida aún es frágil. Espero que un día pueda ser la madre que Mateo merece, y si eso pasa, encontraré la forma de compartir este amor sin perder lo que hemos construido. Hasta entonces, mi compromiso es con él, con este hogar que hemos hecho nuestro. Una tarde, mientras ordenaba la sala, Mateo corrió hacia mí con un nuevo dibujo, una casa, como siempre, pero esta vez con 3 figuras. Somos tú, yo y mamá, dijo, señalando cada palito con orgullo. Mi corazón dio un vuelco, no era solo un dibujo, era su forma de entender nuestro mundo. De aceptar que el amor puede ser grande, incluso si está roto. Lo abracé fuerte, prometiéndole sin palabras que siempre estaría ahí. Esa noche, colgué el dibujo junto al primero, el de nuestra casa que había marcado nuestro comienzo. Los dos, juntos, eran un testimonio de nuestro viaje, de un fin de semana que cambió mi vida a un futuro lleno de esperanza. Mientras Mateo dormía, su conejo de peluche a su lado, miré esos dibujos y sentí una paz profunda. La adversidad nos había unido, pero el amor nos mantendría adelante, paso a paso, hacia un mañana que, aunque incierto, brillaba con posibilidad.